Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos en su programa El Museo de la Bandera y la Cultura. Soy su anfitrión, el biólogo Luis Felipe Cariño Preciado, y para mí es un placer poderme poner en contacto con ustedes a través de las frecuencias de Radio Televisión Yoguala. En esta ocasión vamos a tener un programa sobre Acapulco desde el punto de vista histórico. Acapulco, según Alexander von Humboldt, cuando hace su viaje alrededor del mundo y llega justamente a Acapulco, en 1804 hace una publicación donde plasma sus puntos de vista sobre el puerto de Acapulco y dice que Acapulco es un puerto, es un paraje en donde se realiza la feria más importante del mundo. Esto lo hace él, vuelvo a repetir, público en una proyección que hace en un excerta, en una publicación aparte de su gran libro Cosmos, que se llama Puntos de vista sobre el puerto de Acapulco, observaciones sobre el puerto de Acapulco. Entonces le voy a pedir a nuestro estimado amigo y el técnico, uno de los dos técnicos de este programa, que es Adal Pérez, que por favor pase la primera diapositiva. También le voy a agradecer a Víctor Flores, que ellos, tanto Adal como Víctor, siempre están al pendiente de que la señal llegue hasta ustedes, la señal de Radio Televisión Yoguala y también la de este programa. En esta ilustración que vemos nosotros aquí es una de las láminas del Códice Mendocino y está ahí Ahuizotl, el señor Ahuizotl, que es quien toma varios poblados de la región de Mesoamérica. Y en uno de estos jeroglíficos vamos a ver que aparece el pueblo de Acapulco en su jeroglífico toponímico. En la siguiente, por favor, imagen, vamos a poder ver justamente el jeroglífico de Acapulco, en donde a la izquierda de ustedes vemos dos manos y las cañas, ¿sí? Acatl es caña en el idioma náhuatl, Puloa es rompérico en las cañas rotas, en donde están las cañas rotas. Y a la derecha vemos el dibujo jeroglífico de un templo que tiene fuego, tiene humo, tiene las volutas de humo. Y entonces esto quería decir en los códices que era un lugar conquistado. Entonces Acapulco es conquistado, en este caso, por el señor Ahuizotl. Ahuizotl fue el primer señor mexica que más conquistas hizo. Obviamente después de formar la Triple Alianza en el Valle de México, cuando combaten contra el señor Maxtla, hijo del señor de Azcapotzalco, que acababa de morir. Entonces Maxtla se quiere hacer del poder y entonces logra que se unan los mexicas con los tlatelolcas, con la gente de Tlacopan y también con los de Texcoco, y juntos derrotan al señor de Azcapotzalco. Y entonces Izcoatl, que es de los que participa justamente en este triunvirato que vencen al señor de Azcapotzalco, este mismo señor se lanza a la conquista de muchos pueblos, es el primer gran conquistador, y uno de los puertos que conquista, el más importante, es el de Acapulco, más otros pueblos, alrededor de 30 pueblos conquista. Vamos a ver la siguiente, por favor. Muy bien, pues vamos a remontarnos hacia la época de las carabelas. Aquí tenemos tres carabelas que son una copia de las famosas Pinta, Niña y Santa María, que hicieron el viaje con Colón. Las carabelas eran barcos bastante pequeños para los grandes viajes que hacían. La verdad, eran naves minúsculas en comparación con las grandes empresas, ¿verdad?, en las que participaron. Pero en un modelo, las carabelas con tres palos, uno en proa, otro en la parte media y otro en la popa. Vamos a ver la siguiente, por favor. Los europeos, en especial los españoles, eran el imperio de la época. En ese tiempo eran el país, España,
fundamentalmente, pero junto con Alemania, en los Países Bajos, Italia, que eran los reinos de Carlos V, el emperador, en esa época, pues eran la nación más poderosa del mundo y se podían dar el lujo, tenían tanto el dinero como la gente, como el adelanto técnico y tecnológico de la época, como para aventurarse a mundos desconocidos. Es como si hiciéramos el símil entre Estados Unidos, que hoy puede mandar y está mandando naves a explorar el universo, y también pudieron dedicarse a la conquista de la Luna. Hubo dinero, hubo tecnología y hubo gente dispuesta a hacerlo. Y en este caso, en la historia, también hubo españoles que quisieron hacerlo, gente de empresa que se lanzó a mundos desconocidos en pequeñas naves, pero había el dinero, había la disposición y, por supuesto, ese espíritu humano que siempre se manifiesta en la investigación, sobre todo de lo desconocido. En esas pequeñas naves se embarcaron y empezaron a viajar, llegan a América, Colón llega a esas islas en el Caribe, ¿sí? Entre ellas las Bahamas, Cuba y demás. La siguiente, por favor. Y finalmente, en 1521, Fernando de Magallanes, por supuesto sirviendo al Imperio Español, hace la primera circunnavegación del planeta. Logra viajar alrededor del mundo y obviamente en todos los lugares a los que llegan, pues los conquistan en nombre de su Alteza Real Carlos V, ¿sí? de España, perdón, Carlos V de Alemania y Carlos I de España, ¿no? Y vamos a ver la siguiente. Bueno, aquí tenemos un galeón que es de los que hacían el viaje entre Filipinas y Acapulco. Se trata de la nao Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Este ya es un galeón, ya es del siglo XVIII y tiene características que lo hacen un barco capaz de hacer esa travesía. Tardaban aproximadamente 6 meses viajando desde Filipinas hasta el puerto de Acapulco. Y el viaje de retorno lo hacían en aproximadamente 4 meses. Era más fácil el viaje desde Acapulco a Filipinas que de Filipinas a Acapulco. Entonces estos barcos tenían un gran calado, es decir, tenían mucho espacio, eran barcos de carga y al principio no llevaban armamento, pero después, con motivo de los ataques de los piratas, tenían que armarse y entonces iban artillados, ya llevaban cañones sobre la cubierta para poderse defender, además de otros barcos que los protegían, ¿verdad? Esta nave le decían nao porque proviene del catalán nau, que significa justamente eso, barco. Y entonces se hacían viajes muy provechosos para el comercio. A tal grado les digo que Alejandro de Humboldt decía que era la feria más importante. Vamos a ver la siguiente, por favor. La siguiente, porque aquí tenemos el plano justamente de los viajes entre España y Haití, las Islas Caribes, Cuba, ¿sí? Y Acapulco fue después descubierto. Obviamente Hernán Cortés mandó exploradores, mandó a varios capitanes que fueron los que primero llegaron a Acapulco, pero Acapulco se conservó como un puerto secreto para España, para el imperio de Carlos V. Se mantuvo en secreto porque era un puerto desde el cual iban a hacer justamente el comercio con las provincias del imperio español, pero que correspondían a Japón, China, India y las mismas Islas Filipinas. Obviamente los españoles dominaban todo el Atlántico y los ingleses, los franceses, los holandeses, los alemanes, algunos alemanes, bueno, los franceses también eran enemigos de los españoles y ellos pues trataban y lograban muchas veces capturar por medio del pirataje barcos españoles. Como a Inglaterra, a Francia, a Holanda les convenía
les convenía atrapar a las naves españolas, pues dieron cada uno de los reyes de estos reinos permiso a ciertos navegantes para que se convirtieran en piratas, pero eran como piratas con permiso de ser piratas, y por eso se les llamaba corsos, y se les extendía, el rey, la reina, les extendía una patente de corso para que pudieran dedicarse a robar, valga la expresión, ¿sí? Atacar a las naves enemigas, pues como estaban como enemigos, podían atacarlos, y se hicieron de muchas propiedades españolas, barras de oro. Fue famosísimo, por ejemplo, el viaje del inglés, de los ingleses que asolaron tanto las posesiones portuguesas como también sobre todo las posesiones españolas en Chile, en Valparaíso, en Callao, en Perú. Hicieron muchos daños y atacaban a los barcos, se hacían de toneladas, los piratas ingleses sobre todo lograron robarse toneladas de plata española que iba rumbo a Acapulco, por ejemplo, de Chile y bueno, sobre todo de Perú. Perú llegó a superar en un momento dado la producción que tenía en la Nueva España en plata, y entonces esa plata se enviaba desde Perú hasta Acapulco, y de ahí de Acapulco se iba hacia Filipinas, pues como parte del pago de las mercancías orientales, y también para poder comprar en el oriente todo lo que necesitaban los españoles. Muy bien, entonces los piratas, como decía, los piratas, sobre todo los ingleses, los holandeses, los franceses, se adueñan del Caribe. Inclusive se hablaba de la isla de los piratas. A tal grado se adueñaron que empezaron incluso a colonizar. Belice es una colonia inglesa que es iniciada por piratas ingleses, pero lo mismo sucede en la Guyana francesa, en la holandesa. Son territorios dentro de América, dentro del continente americano, pero que son conquistados y que son territorios que son invadidos, que son colonizados en primera instancia por piratas. Inclusive las Bahamas también era un territorio inglés, holandés. Inclusive la capital se llama Nassau, como el príncipe de Nassau. El príncipe de Nassau era un príncipe holandés, enemigo de España, que después incluso montó una flota, hizo preparar una flota de 6 naves holandesas al mando de un capitán alemán, y se dedicó a piratear en casi todos los puertos españoles. Ese pirata inclusive dio una vuelta al mundo. Y entonces esos piratas ingleses que estaban en las islas caribeñas se dedicaron a buscar un paso hacia Acapulco, porque sabían que había un puerto muy importante en el Pacífico, pero no podían llegar a él fácilmente. Y entonces, por el istmo de Panamá, por la parte más angosta, que se llama el Darién, lleno de selvas, cruzaron los primeros piratas a pie, llegaron al Pacífico, y ya en el Pacífico se dedicaron a robar naves o a hacer naves para poder entonces asolar los puertos españoles. Vamos a ver la siguiente, por favor. Bueno, este fraile, Andrés de Urdaneta, ¿sí?, fue un extraordinario científico marino que le propuso al rey Felipe II que el viaje entre Nueva España y Filipinas era posible, y él mismo se propuso para ir guiando como piloto una nave, un barco, para poder demostrar cómo se podía establecer ese comercio entre Oriente y la Nueva España. Porque había una ruta, de hecho, entre Europa, costeando el África, para llegar hacia Oriente, a la India y al Oriente, Japón, las Filipinas. Pero esa ruta estaba llena de piratas de distintas nacionalidades, pero sobre todo
de los grandes enemigos también de los españoles, que eran los portugueses. Los marinos portugueses también dominaban esa ruta y entonces los españoles querían descubrir otra ruta que les permitiera el comercio con Oriente, pero sin pasar por el África. Y el primero en sugerir esto y demostrar que se podía fue este fraile, Fray Andrés de Urdaneta, ¿sí? Entonces, él era vasco, de la provincia vasca de España. Vamos a ver la siguiente, por favor.